Y estamos acá en Ecuador Inmediato, en nuestro primer programa del 2024, ¿ah? Sí, ese es nuestro primer programa del 2024 y para nosotros siempre es grato que su presencia nos apoye, nos aporte y seamos parte de ese esfuerzo por hacer una comunicación distinta, nada más. Es ese grato esfuerzo el que tenemos hoy. A ver, el año pasado terminó de mala manera. Los municipios de todo el país, los gobiernos provinciales de todo el país reclaman al presidente Noboa, por favor, pague los recursos que se debe. El reclamo fue unánime, pero en la provincia de La Suay, un municipio, el de Ponce Enríquez, procedió de manera directa a parar sus acciones. Dijo, ya no puedo más. Y eso reflejó una dramática situación que el país, acostumbrado a solamente escuchar lo que ocurre en Quito o en Guayaquil, en Pichincha o en Guayas, tenga que regresar a ver que aquí hay una situación dramática. Y la reflejó en la provincia de La Suay. Y cuando yo digo la provincia de La Suay, quisiera que tengan entendido que le tengo la mayor de las consideraciones a una provincia y a una ciudad como Cuenca, porque probablemente son de las más organizadas en el país, las que más planifican su desarrollo, las que más tratan de cumplir con procesos de crecimiento. Y sorprende entonces que llegó un momento en que Ponce Enríquez les tenga que decir, me paro. Y después de eso comenzaron los demás. Y entonces, ahí lanzo la pregunta y aprovecho la presencia de Juan Cristóbal Lloret, J. Lloret, que nos acompaña este momento a través de la línea y el espacio en Zoom. Buenas tardes, buenas noches. Señor prefecto, ¿cuál es la situación de la SUAY en este momento? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Un cordial saludo para la directa audiencia. Mis mejores deseos, Francisco, para Ecuador Inmediato, para su directa audiencia, para usted en lo personal en este nuevo año. Un año complejo, difícil y no arrancamos, como bien decía Francisco, no arrancamos de lo mejor como quisiéramos, porque resulta que el anterior gobierno, el gobierno que decía del encuentro, yo cuando asumí la prefectura de la SUAY, con lo primero que nos encontramos son con las deudas, Francisco, y ¿Mm? unas deudas enormes a nivel de los gobiernos locales. Resulta que a la prefectura de la SUAY hay una deuda de alrededor de 20 millones de dólares que nos impide incluso en un momento determinado continuar con algunos proyectos en el orden de nuestras competencias. Y la situación es tan compleja que tenemos algunas prefecturas en el país que incluso no han logrado ni siquiera pagar los salarios de sus trabajadores, Y aquellas en personas que están diciembre. de diciembre, aquellas personas que están detrás de las maquinarias, detrás de la capacidad operativa que tienen los gobiernos provinciales, porque resulta que en este país, en los últimos años, quienes han ejecutado 3 veces más que el gobierno nacional precisamente son los gobiernos locales, precisamente son las prefecturas. Entonces, si ustedes van a los territorios provinciales, se van a dar cuenta de una realidad que es evidente, que de parte del gobierno central las obras están totalmente limitadas y los únicos que hacen obras son los municipios y las prefecturas. Y ahora ni siquiera eso, porque hay una deuda que nos dejó el gobierno anterior, hay que decirlo, el gobierno del presidente Lazo, que decía hacer del encuentro, nosotros nos encontramos o nos hemos encontrado con las deudas, unas deudas históricas. Y había un ministro que decía que dejaba sus cuentas al día, había un ministro Arrosemena, creo que se llamaba el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arrosemena Mario. de ingrata recordación, de triste recordación, que decía que nos dejaba al día las deudas. Pues nada más falso y alejado de la verdad. A la prefectura de La Suelo debe como 20 millones de dólares y a nivel nacional son como 600 millones de dólares que les deben, que nos deben solo a las prefecturas. Los municipios me parece que son más de 1.000 millones de dólares. Entonces, esa es la dura realidad. Municipio de Ponce Enríquez en una situación muy compleja, no solo por las deudas, sino por la mala gestión del anterior alcalde, que le dejó en una situación
prácticamente de quiebra. Me Ujú, parece que claro. superaban los 20 millones de dólares de deudas de un municipio de apenas 25.000, 30.000 habitantes. Gravísimo. ¿Esto qué significa? A ver, desde el punto de vista de desarrollo provincial, que un municipio no tenga, ¿es grave, gravísimo? ¿O los demás tenían algo con qué enfrentar? Porque lo de Ponce Enríquez fue notorio, ¿no? Fue en todo el país. O sea, fue el primer municipio en el país que llama la atención. Y entonces te digo, ¿le provoca un conflicto a la provincia de La Suay, prefecto? Sin duda, porque ahí tenemos otras particularidades, porque el municipio de Camilo Ponce Enríquez es un municipio importante dentro de la provincia, pero sobre todo tiene otro tipo de complicaciones que son en el orden de la seguridad ciudadana. El lugar en donde más homicidios o asesinatos se producen de la provincia de No, La Suay en función del número de habitantes es en Camilo Ponce Enríquez. Es un lugar, digamos, complejo, complicado y encima tenemos la etapa invernal que está llegando y llegar a la etapa invernal sin recursos económicos, sin capacidad operativa de los municipios para responder las necesidades emergentes de la población, sin duda alguna nos pone en una preocupación suprema a todos quienes estamos aquí en el Azuay, ¿no? ¿cuál era el presupuesto que tenía usted al año 2023? ¿Cuánto de eso se ejecutó? ¿Y cuánto le debe? Ujú. Bueno, nosotros arrancamos en el 2023 con un presupuesto no tan real. El presupuesto era de alrededor de 70 millones de dólares. Hicimos una reforma, apenas llegamos a la prefectura y se le ubicó en 63 millones de dólares, es decir, estaba sobreestimado los ingresos. Nosotros hicimos un ejercicio de transparencia y al final del día no nos llegó tampoco los 63 millones de dólares, apenas nos llegaron 57 millones de dólares por las deudas que están acumuladas. Y de eso se ejecutó el 75% de ese presupuesto. ¿Por qué no se ejecutó más? Porque resulta que hay convenios y procesos de contratación pública en el portal que se quedaron el año anterior, que no teníamos los recursos económicos ni siquiera para entregar los anticipos de esas obras o de los proyectos o de los convenios, porque la deuda a diciembre nos debían desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nos debían 4 meses, Francisco. Entonces, usted se puede imaginar lo que es no recibir un solo dólar desde el mes de agosto para poder cumplir con las obras en lo local. Si no No. fuera, digamos, por la capacidad propia de la prefectura de la SUAY y, digamos, un manejo administrativo adecuado, hubiésemos estado en una situación mucho más complicada. Ahora, llegó un momento en que tendrían que definir la deuda. ¿Cuánto es lo que les deja Lazo o en este momento el gobierno les debe? Bueno, Lazo, cuando nosotros llegábamos, habían 3 meses de atraso en las asignaciones constitucionales mensuales que se tienen que hacer a los GATS. Y ahí hay que hacer una reflexión correcta, porque la Constitución establece que de los recursos o de los ingresos permanentes que recibe el gobierno nacional, que básicamente son los pagos de impuestos y tributos y contribuciones, se tiene que dividir el 21% de esos ingresos permanentes a los gobiernos subnacionales. Es Ujú. decir, usted en el Lazo salió, me parece, en el mes de noviembre, a, a noviembre, cuando recibían los recursos de los impuestos, debían automáticamente habernos transferido en el mes, ni siquiera de noviembre, de septiembre y de octubre, debían habernos transferido el 21% de los ingresos permanentes a los gobiernos subnacionales, Ya. prefecturas, municipios y juntas parroquiales. No lo hicieron. Y resulta que esa plata posiblemente fue a pagar la deuda, a honrar las deudas de los acreedores de los bonos. Y no se olvide que el expresidente Lazo tiene sus vínculos financieros también, pues. Entonces ellos cogieron la plata que les correspondía, que nos correspondía a los gobiernos subnacionales, a las prefecturas, a los municipios, y privilegiaron nuevamente la deuda, estimado Francisco.
Entonces, no nos pagaron el 21% de los ingresos permanentes que deberían haberlo hecho mensualmente, ni tampoco el 10% de los ingresos no permanentes, que es la venta de petróleo. Usted vende un barril de petróleo, el 10% tiene que ir a los gobiernos subnacionales. Y no hicieron eso. Cogieron esa plata y aparentemente, y eso le hemos pedido al nuevo ministro de Economía y Finanzas, que transparente qué pasó con esos recursos, porque aparentemente fueron a honrar las deudas y vaya a ver quiénes son los acreedores de los bonos de la deuda del Estado ecuatoriano. Y eso Déjeme que le diga. en algún Asesores ad gobierno, honor. imagínese. Asesores ad honor. Entonces, creo que hay una tarea pendiente de la Asamblea Nacional, Francisco. Creo que hay una Sí, tarea fiscalizar. pendiente de fiscalizar a dónde fueron a parar los recursos que debían habernos transferido a las prefecturas, a los municipios y a los gobiernos parroquiales. Porque En este seguramente momento el gobierno no lo tiene. en este gobierno no lo tiene, pues. El No lo presidente no tiene, va. está en esta situación dramática. Entonces hay que ver Vaya, qué pasó con esa plata, vean esta dónde fue a parar. denuncia. ¿Dónde fue a parar? Y es una tarea pendiente para la Asamblea. El otro punto es con relación a Suárez. Sí. ¿Qué les dijo Guillermo Lazo? ¿Pudieron alguna vez conversar, usted particularmente? Nunca, nunca, Francisco, Nunca tuvo no, una respuesta siquiera. no, nunca. Nunca, y creo que la última vez que vino el presidente Lazo acá, creo que fue por el mes de octubre, tal vez, octubre, noviembre, y tampoco hubo la posibilidad de poder conversar. Bueno, en realidad tampoco aspirábamos nada, le soy sincero, Francisco. Lo único que exigíamos es que nos entreguen lo que por ley nos corresponde, porque sabíamos que era un gobierno incapaz de poder hacer algo por los azuayos, por el pueblo azuayo y lo único que esperábamos es que se vaya, ojalá que se vaya lo más rápido posible, porque las deudas que le deja no solo a la prefectura, sino le deja al pueblo azuayo son enormes. Son ¿A enormes cuánto asciende una deuda en ese sentido? Total. en función de los ofrecimientos, digamos, Francisco, hubo una serie de ofrecimientos en campaña política cuando era presidente de la República, unos ministros de Estado incapaces acá vinieron a decirnos, había un exministro de Transportes y Obras Públicas, el exministro Herrera, si mal no estoy, que vino acá a la SUAY peor que el cuentero de Muisne, a decirnos que habían 100 millones de dólares para la vialidad de la SUAY, 120 después dijo que habían. Y resulta que no terminaron haciendo absolutamente nada, un solo dólar para la SUAY, Francisco, un solo dólar. Ya. Entonces, no solo son las deudas a los gobiernos locales, es una deuda eh, histórica que tiene la SUAY frente a las necesidades de conectividad, frente a las necesidades de seguridad, frente a las necesidades de garantizar lo que al Estado central le corresponde en el ámbito de salud, educación, que no se ha cumplido en el caso de la SUAY. Nunca Es se un cumplió. gobierno de triste, ingrata recordación por parte del pueblo azuayo. Ahí sus asambleístas, ¿ah? Ajá. Ahí sus asambleístas. Ahí les quiero ver ahora. ¿Por qué? Es una obligación que fiscalicen. O sea, Sin duda, vea que esto está quedando en impunidad. sin ¿Alguien le ha duda. propuesto algún juicio en contra del ministro Pablo Rosemena Mario? No. Ujú. Y es en nombre de sus pueblos, los pueblos chicos, que son los que más están sufriendo en este momento. La situación es realmente amarga, grave. Pasaron Complicado. una mala Navidad, se los puedo decir. Es un momento muy difícil el que atraviesa el país, Francisco. Deudas acumuladas, deterioro de los servicios públicos, una grave fractura institucional, una falta de credibilidad en el aparataje de justicia. Es decir, estamos pasando un momento muy difícil en el Ecuador, Francisco. ¿Qué pasó con Ponce Enríquez finalmente? ¿Algo le abonaron? Entiendo que se hizo unas asignaciones pequeñas la semana, al inicio de esta semana. Al inicio de esta Ya, semana el compromiso con el ministro, con el nuevo ministro de Economía y Finanzas es ir transfiriendo los recursos conforme vayan ingresando a la caja fiscal, como debería ser. Por cada dólar de petróleo, 10 centavos tienen que ir a los gobiernos subnacionales. nacionales.
dólar que ingresa del pago de impuestos y tributos, el 21% de ese dólar tiene que ir hacia los gobiernos subnacionales y debería ser de manera automática. Hay un llamado que están haciendo los asambleístas de la SUAY y yo lo celebro, porque hay un proyecto de ley que busca justamente fortalecer los modelos de descentralización en el Ecuador y están haciendo un llamado al presidente de la Asamblea para que pueda colocar en el orden del día un proyecto de ley que presentó precisamente el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, cuando era asambleísta, que Ujú. garantiza precisamente que esas transferencias de los ingresos que recibe el Estado, el gobierno central, que los recauda el gobierno central, vayan de manera automática a los gobiernos subnacionales como debería ser. Es decir, de cada dólar de petróleo, 10 centavos va a los gobiernos subnacionales. Jota, ¿cómo Sí. le ve al Ecuador desde la provincia de La Suay y su gente? ¿Cuál es su visión que tiene en este momento y del nuevo gobierno? Mm. ¿Cómo está la situación? Bueno, después de pasar por dos gobiernos nefastos, porque no tengo otra palabra, no un otro calificativo, el de Moreno fue el inicio del debilitamiento institucional, porque no hay que olvidarnos de aquello. La memoria a veces se vuelve una memoria corta. Y el Ecuador ha pasado momentos muy complejos y hoy está viviendo las consecuencias de los actos y las acciones que realizaron los gobiernos anteriores, empezando por el de Moreno, porque parte del debilitamiento del Estado, de la grave fractura institucional, es a partir del trujillato, de ese grave Sí, momento que vivió el país, sí. de la consulta mañosa. El eh, 7 veces sí. el 7 veces sí, y desde ahí viene una grave fractura y debilitamiento institucional. Y el resultado de esa grave fractura y debilitamiento institucional es lo que estamos viviendo hoy, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. No es menor lo que hicieron en ese momento. Eliminaron la capacidad del Estado de responder frente a los grupos delincuenciales que se iban, que en su momento fueron sofocados por todo el aparataje estatal. Cuando usted tiene un ministerio coordinador de seguridad, cuando usted tiene un ministerio del interior, cuando usted tiene un ministerio de justicia, cuando usted tiene un sistema de rehabilitación social, cuando usted tiene una escuela de guías penitenciarios, cuando usted tiene una Secretaría Nacional de Inteligencia, el aparato estatal estaba tan consolidado que era muy difícil que grupos delincuenciales sobrevivan en medio de esa gran capacidad que tenía el Estado, y aparte con recursos económicos a través de planes, programas y proyectos. Llegó Moreno y eliminó todo lo que yo le acabé de decir. Y habían algunos grupos políticos y sectores sociales que aplaudían. Decían, bravo, esa es la Claro. burocracia que hay que Qué eliminar. grave fue eso, ¿no? Gravísimo. Lo que Entonces, yo les llamo el tiempo del anticorreísmo ampón. claro, entonces, claro, eh, digamos, es bastante sui generis de comportamiento, porque al final del día lo único que logró fue el debilitamiento de las capacidades del Estado y lo que proliferó a cambio fue todos los grupos delincuenciales y ya se hizo grupos narcodelictivos y Claro. afloraron a flor de piel. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esos actos. Entonces, ¿cómo si no usted se explica que durante 10 años de la Revolución Ciudadana logramos bajar de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a A cinco punto 5. seis 5,6 en el 2017? Y oye, me parece que estamos ya sobre los 30, 40 muertes violentas por cada 100.000. Cercano a los 50, J. Imagínense. Entonces, ¿cómo nos llevaron a ese punto, Francisco? Es justamente por las acciones que realizó Moreno, el Trujillato y toda la gavilla que estaba detrás. Luego vino un gobierno inútil, incapaz como el de Lazo, que no tuvo le dio continuidad a ese mismo proceso y con una incapacidad total y evidente. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de aquello. Digamos, con el presidente Noboa, creo que todavía es muy temprano para poder hacer una evaluación. No, no, no sería justo. No sería justo. Eh,
Yo he encontrado, al menos en lo local, debo decirlo, Francisco, y honestamente debo decirle, he encontrado apertura, al menos de los diferentes ministerios, de los diferentes carteras de Estado, Ujú. para poder canalizar una serie de demandas locales. Yo sí he encontrado la apertura y lo celebro, está bien. Lo que no encontré en el gobierno de Lazo y indudablemente en el gobierno de Moreno Pero no es que había. era una actitud política, ¿no? O sea, como es de la Revolución Ciudadana, ni siquiera les atiendo. Así Así fue es, como actuaron desde el gobierno de Advertencia. Después Lazo, de ver este vídeo, así haciéndole es. daño al país. Haciéndole un daño al país. Y déjeme decirle lo que hemos logrado en el Azuay, más bien, Francisco, porque más bien acá hay un ánimo propositivo, un buen talante democrático y político, con madurez política. Acá tenemos 15 municipios, 61 gobiernos parroquiales, y déjeme decirles que el talante, al menos de esta prefectura, es en el mejor de los ámbitos y con el carácter democrático que nos caracteriza. Es decir, nosotros estamos trabajando en equipo, trabajando en conjunto con todos, Francisco, con todos. Si usted me dice de qué bandera política partidista es el No alcalde de sé. Pucará, de San Fernando, de Ponce Enríquez, no sé. Pero al final del día, lo que sí nos va a ver es a la prefectura trabajando con los 15 municipios. Con el alcalde de Cuenca, que tiene otra línea partidista, hay la mejor de las relaciones, Francisco. Hemos hecho Qué un bien. equipo de trabajo y acá estamos haciendo proyectos de manera conjunta, colectiva. Y la invitación más bien en este momento es precisamente al gobierno nacional a sumarse en ese buen ánimo, en ese buen talante, para poder concretar algunas legítimas aspiraciones del pueblo azuar. ¿Como Sumarse en cuáles, ese por buen ejemplo? espíritu. Por ejemplo, en el tema de conectividad, Francisco. Nosotros hemos pasado de la queja, ya nos cansamos de quejarnos. De la queja de que todas las vías en el caso de la provincia de Lazo hay todas que nos conectan a la ciudad y están destrozadas. Pasamos este fin de semana, un año complicado. Estaba cerrada la vía Cuenca-Girón Pasaje, estaba cerrada la vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal, estaba Ujú. cerrada la vía que nos conduce a la Amazonía, a la Guarumales-Méndez. Así amanecimos en el 1 de enero en el Azuay. Pero nosotros ya pasamos de la queja, pues. Lo que hicimos es ¿Qué trabajar todo el hicieron? feriado. Trabajar todo el feriado, Francisco, los equipos de la prefectura, del municipio de Cuenca, del municipio de Girón, de Pucará, sumados para poder limpiar la vía Cuenca-Girón Pasaje y tratar de habilitar ese paso. Correcto. Entonces ya pasamos de la queja a las acciones. Uno, Y, movilidad. claro, totalmente. Y trabajo articulado, en conjunto, en equipo. Y lo segundo, le planteamos al ministro de Transportes y Obras Públicas que nos delegue la competencia de las vías. Dice, aquí hay dos caminos. O se hacen cargo de las vías y ejecutan ellos el mantenimiento y con toda la capacidad operativa que eso implica, Ellos del ministerio. que no la tienen. ¿Ya? Ellos como ministerio, porque ellos son los responsables de esas vías. En ese O momento. bien, o bien deléguennos la competencia a los gobiernos locales. Aquí hemos estado trabajando con el prefecto de Cañar y con el alcalde de Azogues, y la idea es conformar un consorcio, consorciarnos para recibir esa delegación vial y aplicar un modelo de gestión vial en el Azuay que implica incluso la colocación de un sistema de peajes en algunos ejes viales para el mantenimiento permanente de esas vías y la construcción de nuevos ejes viales. Entonces, es un modelo que está proyectado a 30 años de delegación, que tiene 4 ejes viales que deberían ser delegados a los gobiernos subnacionales y que a través de un sistema de peajes vamos a tener un retorno de esas inversiones que más o menos son de 300 millones de dólares para los próximos 5 años y que deberían retornar con una tasa interna de retorno del 12%, en un modelo de delegación a 30 años. Entonces hay una propuesta en firme. O bien el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se hace cargo de las vías, o si no, deléguenos y aplicamos todo un modelo de gestión desde lo local. Entonces, ya hemos pasado de la queja, ya nos arreglen las ¿Les han vías. asignado ya alguna vía? No, no tenemos respuesta, Francisco, y quizás Ya. esa es una de las demandas locales, porque ya nos cansamos del pedido, de la súplica, del ruego. Lo que les hemos planteado es un tema más propositivo, decir, bueno, usted no tiene la capacidad del ministerio, porque es evidente, no tienen la capacidad económica, no tienen la capacidad a nivel de maquinarias, de equipos,
pero nosotros sí lo tenemos en lo local. Deléguennos las vías y nosotros les damos solución Claro. a la competencia que es del gobierno nacional. Tenía usted varios planes en desarrollo provincial. ¿Cómo están? Caminando, Francisco, caminando con las dificultades que significa la ausencia de recursos económicos. Nos ha tocado implementar unas tasas en lo local. Mire, yo debo decirle, acá los azuayos y los cuencanos hemos salido adelante históricamente, esto no es local, esto no es de ahora. Históricamente hemos salido adelante por cuenta propia, Francisco. Acá los azuayos y los cuencanos, en todas nuestras capacidades productivas, industriales, económicas, lo hemos hecho solos, aislados de un centralismo que ha imperado en los últimos 200 años. Entonces, otro de los mecanismos que hemos establecido es la posibilidad de poder financiar nuestras obras viales a través de la contribución, a través de la generación de dos tasas, una tasa ambiental que nos va a permitir recuperar alrededor de $2 millones al año a través de una tasa que se coloca a los diferentes tipos de vehículos en lo local. Y la otra es una tasa de limpieza de cunetas que nos va a permitir financiar microempresas de mantenimiento vial. ¿Hacia dónde apuntamos al cambio de la matriz vial? Nosotros tenemos 6.000 kilómetros de vías de lastre y esperamos en los próximos años poder por lo menos mejorar la red secundaria y terciaria a nivel de asfalto y doble tratamiento. Quedaría pendiente la red terciaria y los caminos vecinales, una parte de la red terciaria y los caminos vecinales. Entonces eso nos ayuda a la productividad, nos conecta y nos acerca a las familias, nos ayuda al turismo y está en función de nuestro modelo de desarrollo local. Es el cambio de la... Claro, siguen siendo los principales problemas dos, no la pobreza, Sí, pero el otro, migración. ¿Cómo está eso en Azuay? complicado. Eh, Estamos viviendo la tercera ola migratoria, estimado Uy, Francisco. Tercera ola migratoria. La primera fue en el año 80, en la 84, 85. Los primeros hermanos azuayos migraron a Estados Unidos sobre todo. Gobierno de León Febres Cordero, si mal no recuerdo. claro. La segunda crisis migratoria se dio a partir de marzo del 99, del feriado bancario, gobierno de Maguad. Y la tercera ola migratoria se dio a partir del gobierno de Moreno y de Lazo, por diferentes circunstancias. Estamos viendo la tercera ola migratoria. Se estima que, no sé, alrededor de 400.000 azuayos están fuera del país. Eh, y la idea es, bueno, y la reflexión que tenemos con respecto a aquello, Francisco, es que hay un común denominador en esas tres olas migratorias. Los tres han sido gobiernos neoliberales. Entonces, lo que nos quiere decir que cada vez que un gobierno neoliberal asume el poder en el Ecuador, en circunstancias como las que hoy estamos viviendo, lo primero que hacen nuestros hermanos azuayos, cuencanos y ecuatorianos es salir del país. Entonces, Y yo sí digo, ¿no? Un es para gobierno de ese tipo, lo único que consiguen es terminar con lágrimas en sangre o en ridículo. Así de grave. así de ¿Cómo grave. está la deserción de la población azuaya al exterior? ¿Tienen cifras? Digamos, ninguna cifra es la correcta No es porque real, para colmo no es real. no es real. A partir de la segunda ola migratoria, lo que sucedió en ese momento es que, sobre todo, padres de familia fueron a vivir en Estados Unidos. Y ahora, en esta tercera ola migratoria, están llevando a toda la familia. Es decir, los que se quedaron en Estados Unidos, padre o madre o solo padre, ahora está llevando a su esposa y a sus hijos. Entonces, digamos, son las consecuencias de las políticas neoliberales y quizás ese es un momento, este es un momento preciso para la reflexión acerca de precisamente de esas políticas que se han aplicado en los diferentes momentos que ha vivido el país, que tienen un común denominador. Son políticas de carácter neoliberal, son gobiernos neoliberales los que se han impuesto en medio de esas diferentes olas migratorias que ha vivido la patria, para la Oiga, familia. J. Lloret, ¿cuánto afecta la migración a varios sectores en el caso de la SUAY? Producción, Sí, agricultura, encarecimiento de mano de obra, sí. empleo joven y sobre todo nivel de vida.
Francisco, usted se va a San José de Raranga, que está a unos 50 minutos de acá. Yo me fui a una sesión solemne en medio de la plaza, eh, y me quedé totalmente asombrado, porque en medio de la plaza yo contaba con los dedos de esta mano, Francisco, con los dedos de esta mano el número de jóvenes que estaban presentes. No pasaban de 5, Francisco. Qué Entonces, bárbaro. la plaza llena, adultos mayores y mujeres. Y no había más que 5 jóvenes que estaban presentes en ese espacio. Solo para que tenga una idea de la dimensión No, eso es de lo que gravísimo. estamos viviendo. Un ejemplo que me pasó hace unos meses atrás. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que eso afecta enormemente en los temas agroproductivos. Nuestros campos están abandonados y detrás de eso hay una ausencia de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, lo que estamos haciendo desde el gobierno provincial de la SUAY es generar modelos agroproductivos, un sistema de economía social y solidaria que le haga frente al modelo neoliberal. Estamos planteando que la salida de un modelo neoliberal es a través de otro tipo de políticas, políticas asociativas, un modelo de economía social y solidaria que aglutine a pequeñas capacidades productivas a través de ese modelo asociativo, a políticas de formación, de capacitación, de especialización, a acompañamiento por parte de la prefectura. Y ahí viene el siguiente paso. Como no tenemos mano de obra, hay que trabajar muy fuertemente en un modelo de mecanización y tecnificación agrícola que nos permita tener al final de todo esto ingresos para las familias, pero sobre todo seguridad y soberanía alimentaria en el caso de la provincia de La Suay, que no la tenemos en este momento. Deserción escolar. Enorme, sobre todo en la ruralidad. Deserción escolar a partir de la pandemia. Muchos niños y jóvenes optaron por dejar la escuela y los colegios y ante la delicada situación económica, buscar medios de sobrevivencia y subsistencia. Y hay un fenómeno migratorio interno que es muy grave, que son los niños y jóvenes de la ruralidad que están en Cuenca, en las ciudades, en condiciones de mendicidad, Francisco. No, Algo que no se veía en el Azuay, no, no se veía en Cuenca, totalmente. no se lo veía. Ahora lo volvemos a tener en lo local. Ya. Entonces, ahí estamos trabajando sobre todo con los quintiles de pobreza más altos para poder lograr dentro de este sistema de economía social y solidaria hacer que esa población regrese nuevamente a sus localidades a través de un modelo asociativo de cooperativas de producción agrícola y pecuaria, volverlos a vincular en sistemas productivos que nos permitan que esas personas retornen a sus lugares de origen, a sus cantones, a sus parroquias, y que tengan un ingreso que les permita, por lo menos al final de este proceso que estamos llevando, por lo menos tener la canasta básica dentro del grupo familiar. Aquí estamos hablando de que cerca del 37% de la población está en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ingresos de $1.80 al día o $1.60 al día, lo cual es totalmente insuficiente para poder Imposible, garantizar sus condiciones de imposible. sobrevivencia. Entonces, por eso la meta desde la Prefectura de la SOY a través de este sistema de economía social y solidaria es sobre todo en las condiciones, a las personas que están en condiciones de pobreza extrema, trabajar bajo este modelo asociativo a través de sistemas y cooperativas de producción agrícola que nos permitan al final de nuestro periodo garantizarles por lo menos el ingreso básico, procurando tener la canasta básica dentro del núcleo familiar. Entonces, es un Ay, trabajo. ¿cuánto implica eso? Es la pregunta final, metas. ¿Cuánto implica esta, por ejemplo, esta tipificación de la canasta básica, el aporte para la población más vulnerable? ¿Cuál es la meta? Trabajar con sobre todo con los quintiles de pobreza que están en pobreza extrema, que es nuestra principal preocupación, los que sobreviven con $1.60 al día. Al cabo de estos 4 años, procurar que esa población esté cubierta dentro de este sistema de economía social y solidaria, dentro del modelo asociativo, dentro de las cooperativas de producción agrícola y pecuaria, procurando que puedan acceder por lo menos a la canasta básica, sacarles de sus condiciones de pobreza. Y para eso se necesita no solo el sistema de economía social y solidaria, se necesita una serie de condiciones que son competencia de la prefectura, condiciones viales de conectividad. Una persona pobre
tiene una serie de vulneraciones, doble, triple vulneración, porque a diferencia de la ciudad uno paga 25 centavos para movilizarse, 30 centavos para movilizarse en el transporte público, No, en el pero campo en el no. campo Doble, tiene triple. $5 para salir de su comunidad a la cabecera parroquial en una camioneta. Y de ahí tiene que pagar $2 para poder salir a la ciudad. Entonces, fíjense ustedes esos Bárbaro. niveles que hoy tenemos. Entonces hay que mejorar la vialidad, hay que mejorar las condiciones de riego, porque hay que dotar de sistemas de riego y estamos trabajando Indispensable. en sistemas de riego para alrededor de 10.000 nuevas hectáreas que se incorporarían dentro de este proceso productivo. Me deja con grandes dudas sobre el futuro de la SUAY, porque es el futuro del Ecuador. Y ojalá optimista en alguna medida optimista. ¿Saben por qué? Porque, insisto, lo que dije al principio, si hay una provincia organizada en buena medida, sí es la SUAY. Sí, sin Y duda. eso, a pesar de estos conflictos que hoy hemos conversado, deben ser puntos de superación. Yo confío en eso. Y he querido empezar este 2024 justamente conversando con la provincia de la SUAY, porque es una de las partes más importantes del Ecuador. J. Llores, muchas gracias. 2024 de trabajo. Gracias, señor. Gracias a ustedes, Francisco. Mis mejores deseos para ustedes y sí, siempre propositivos, siempre optimistas. Hay temas positivos también en el ámbito turístico. Cuenca cada vez se vuelve uno de los destinos Uf, privilegiados en cuando el. no. Entonces, estamos trabajando fuertemente en aquello, que ese sea la industria sin chimeneas que nos cobije en los próximos años. Un abrazo para todos y todas en este 2024. Gracias. Gracias, J. Lloret. Juan Cristóbal Lloret de Valdivieso con nosotros. Esto es Ecuador Inmediato, en directo. Yo ya vuelvo. Listo, gato, perfecto.